Imagino que, bueno, pues aquí en Valencia, en el contexto en el que estamos muchas veces, el resto de la jornada va a ser en castellano. La carrera d'empreses la vull presentar en valencià. Vale? És un dels objectius que tenim, que bueno, tractar de treballar per una normalització i una equiparació entre el castellà i el valencià. Així que el projecte 2024 de la carrera d'empreses, a veure, primer que res, agrair, no? Agrair als patrocinadors, vale? Agrair a ActiviApp, a Amfres. Amfres és el segon any, no?, que és patrocinador. Ells dos, ActiviApp i Amfres, són els patrocinadors principals. I també agrair a Càrnicas Serrano. Càrnicas Serrano cal dir que porta des del principi, és a dir, porta, esta és l'11ª edició, porta 11 edicions treballant amb nosaltres, i no només com a patrocinador, sinó també aportant corredors. De les 11 edicions que portem, o de les 10 que portem, jo crec que llevat de les dues últimes, que Power Electronics ha sigut l'empresa amb més participants, la resta han sigut ells. Així que, gràcies a ells també, que ara vindran, estan de camí, venen 3 persones de Càrniques. També Caixa Popular, repetís, l'any passat començarem, enguany també repeteixen. Base Protection el tenim així, agrair especialment perquè venen de fora. És una responsabilitat que estigueu així i que aposteu per el nostre projecte, a veure si, quan termine, fem balanç i a veure si esteu contents del resultat. I Etalentum, tenim així també a José Manuel Soucace, moltes gràcies per vindre. Això de patrocinadors, també contem amb la col·laboració d'Analog Device, Me Gusta Correr, tenim així a Tomàs Ribas. Tomàs Ribas, ell és un amic, començàvem aquest projecte, ell, Tomàs Ribas, Me Gusta Correr i nosaltres, i Tomàs participa, és una part fonamental de la carrera de les empreses perquè ell és el que s'encarrega de muntar, de posar la tribuna, tot l'aspecte logístic. Naranjas Montilla, que ens aporta taronges per als corredors que donem com a avituallament. Torres Càmara, Càmara València, no han vingut, estic especialment il·lusionat en la Càmara de Comerç de València perquè és la primera volta després de molts anys que s'animen a ser col·laboradors. Interesport és un partner també que portem des del principi treballant amb ells, i com a partner social, ara en parlarem més, l'associació Natània i el seu projecte, però que ara en parlarem. A veure, estem presentant la carrera 2024. Nosaltres, quan començarem, direm, a veure, quin és l'objectiu que tenim de participants, de corredors? I direm, anem a somniar en 6.000. Jo crec que ho hem aconseguit. Ara mateix, mira, jo tenia pensat posar en directe, dir, a veure quantes persones som. I crec que eren 5.700. 5.017, d'acord? És a dir, sí que anem a aconseguir les 6.000 persones, que era un objectiu de dir, mira, anem a posar-ho com a objectiu, però no sé si serem capaços, sí que anem a ser, i jo crec que serem més de 6.000, 6.200, 6.300. Jo volia fer una reflexió sobre el volum que això és. La carrera d'Empreses València, el nostre esport, no té darrere... Som un gran equip, de fet ara en parlarem, però jo soc autònom, vull dir, l'Ajuntament, per exemple, mai ens ha ajudat, ens donen els permisos, moltes gràcies i agraïts, però que ens costa, és a dir, no n'hi ha un recolzament, no n'hi ha darrere una força més gran que la nostra i la que vosaltres, és a dir, les empreses participants, els corredors, la societat civil i productiva, ens fa per assolir aquestes xifres, que aquestes xifres no s'enganyeu ningú. Estem parlant de més de 6.000 persones, més que qualsevol carrera del circuit de carreres populars de la ciutat de València. La carrera de la dona són 8.000, la volta a peu per ahir va. Jo crec que ja estem davant en el món del running, no vaig a tampoc, però dins del món del running, la carrera d'Empreses de València ja és un dels 6-7 esdeveniments més grans de la ciutat de València, tenint en compte que marató, mitja marató, la 10K, la 15 són proves nocturnes, formen part del paraigua de València Ciutat del Running i tenen el seu propi projecte i l'ajuda municipal. Crec que hem d'estar prou orgullosos, hem d'estar prou orgullosos tots, la família Ranker, d'acord? Això respecte a l'objectiu d'inscrits, d'acord? Després, un segon apartat que volia mencionar, que per a mi és especialment inscrit. Ara, especialment assenyalat. Ara presentarem la camiseta. I la camiseta jo feia de broma, de dir, mira, és que més de 6.000 persones van aportar ahir carrera d'Empreses València, Memorial Remigio Silvestre, i diran, ostres, quin nassos és este home, Remigio Silvestre. Remigio Silvestre era mon pare, que va faltar el 8 de febrer, va faltar uns mesos, fa uns mesos, i el pobre també després, als 2 dies, va faltar la meva tia, la seva germana,
I esta, pues, bueno, pues, no sé, era mon pare, me feia il·lusió pues, tindre un recordament, no? un recordatori d'ell, i bueno, pues, ho hem fet, almenys per a mi ho he fet en tot el carinyo. Així que aquesta carrera per a mi és especial, espero que per a molts, pues, almenys els que esteu així, que sapigueu per què el Memorial Remigio Silvestre, pues, bueno, pues, perquè era mon pare i va faltar. ¿Vale? Segon punt, ambaixadors. A veure, el programa d'ambaixadors, al final estem copiant el que fem a altres carreres, no? Estem veient, hi ha carreres que posen una figura d'ambaixador, padrí, com vulguis dir-li, no? Nosaltres començarem l'any passat, començarem en Gemma Payà. Gemma Payà i d'Alcoi, jo també soc d'Alcoi, per cert, se m'oblidava, 23 de Sant Jordi, 23 d'abril, Sant Jordi, el patró d'Alcoi, de mon poble. Mon pare era molt fester, que també, doncs mira, quina coincidència. Bueno, a lo que vaig. Gemma Payà va ser l'ambaixadora l'any passat, ella era alcoiana, com jo, i enguany tenim un ambaixador que vindrà després, que és Abel Anton. Abel Anton, ell m'ha posat, li he dit, Abel, me pots enviar això que demane, unes línies, no?, per veure quina és la teua figura, la teua trajectòria, i és que no acabaríem mai. Jo m'he posat així les 3 o 4 coses que pense que són més assenyalades, però és que no acabaríem mai. Bicampió del món de marató, en Atenes i en Sevilla, 97 i 99. Campió d'Europa en 10.000 metres i bronze en 5.000 metres. No, en 5.000 metres. Guanyador del marató de Berlín en el 96 i de Londres en el 98. Ha participat en 4 Jocs Olímpics, Seül, Barcelona, Atlanta i Sydney, i també és el Premi Príncep d'Astúries dels Esports, entre moltíssimes d'altres coses, d'acord? Doncs ell és l'ambaixador de la nostra carrera d'enguany, d'acord? I ara, és el torn de parlar dels recorreguts. És un tema que sempre és complicat. Volia convidar al meu amic i soci, a Vicent Garcia. Vicent Garcia, qui no el conega, per favor, puja. Ell és Premi al Mèrit Esportiu de la ciutat de València de l'any passat. És el padrí, un dels dos, no?, fonador del circuit de carreres popular de la ciutat de València, i jo li dic Mr. Running València, perquè ho porta tot i està clavat en tot. Vicent, ell m'ha ajudat m'ajuda sempre, no?, enguany també, a fer els recorreguts. Els dos són homologats, n'hi ha dos distàncies de 5 i de 10 quilòmetres. Ara, Vicent, jo vaig a posar-te així la imatge i te deixo, si vols, te pots obrir. Bueno, buenas tardes. Nada, para comenzar, es decir, veo que hay corredores por aquí que lo tienen más claro, pero unas líneas de cómo se hace un recorrido y el proceso, ¿vale? Para empezar, pues bueno, la idea que tuvimos nosotros era buscar una zona que no estuviera saturada, porque es lo clásico, ¿no? Es decir, el vecino que dice, es que todas las carreras pasan por mi calle, quiero salir de calle. Eso se oye mucho y entonces, pues bueno, pensando un poquito, conociendo la ciudad y sabiendo el calendario de carreras que hay, pues buscamos una zona que consideramos que no habían tantas, aunque ya al final también están habiendo, pero bueno, elegimos la zona norte de la ciudad, que vimos que tenía calles amplias, es decir, grandes avenidas, que habían pocos cruces, que molestaba poco al vecindario y todo lo que ayuda a no molestar, pues es bueno para no tener a la gente en contra, ¿vale? A raíz de eso, pues bueno, dijimos, bueno, ya tenemos la zona, vale, ahora vamos a diseñar el recorrido. ¿Teníamos imagen? Vale. Sí. Vale, bueno, pues sí, bueno, este es el del 10, pero vale. No, están los dos. Sí, ¿no? El otro está en un verde que, vale, pero no pasa nada, vale. La zona, para que os situéis, ¿vale? El que no conozca la zona, del 5, 3 y 4, eso es zona de huerta, ¿vale? Y lo otro, bueno, sigue siendo Valencia, pero es zona de huerta. Y el resto, pues, son grandes vías, como os he dicho. Entonces, pues nada, se hizo un estudio previo, pues vamos a coger esta gran avenida, vamos a hacerlo que sea rápido, tal, vale. Hasta ahí bien. Luego llega la parte que el que es organizador se habrá encontrado. Reunión con policía local, reunión con el servicio de movilidad del ayuntamiento y reunión todos
juntos con la empresa municipal de transportes. Todos son pegas. Por aquí no puedes pasar porque me cortas esto, esta avenida no la puedes traspasar, está esto rodeado aquí. Bueno, sí, pero por el aire no puedo ir. Entonces, no, pues la idea que tenía era las partes que se ven abajo más largas, ¿no? Es decir, que llegaran hasta el viejo cauce del Turia, pero no, de la avenida de la Ballestera no puedes pasar. Bueno, tengo que rediseñar otra vez el recorrido. Bueno, pues haciendo encaje de bolillos, en el espacio que nos dieron, que no era demasiado, se ha sacado 2 recorridos rápidos, es decir, son rápidos, amplios y tal. Por ahí, es decir, el año pasado, bueno, todo esto con la idea que se plasmó era de homologarlo, es decir, de darle un plus más a esa carrera, a nuestra carrera, es decir, tengo el certificado de la Real Federación Española de Atletismo que me garantiza que las distancias que estoy ofertando a la gente son reales, ¿vale? Se hizo el contacto con la federación, vinieron los jueces, se sacaron todas las medidas y el año pasado tuvimos un 5 y un 10. Siempre hay alguna cosita más. Este año ya teníamos todo preparado, ahí vamos a seguir ya un poco más de descanso. Una canalización enorme, pues no sé el espacio, pero los tubos creo que son de 2 metros, es decir, imaginaros 2 tubos seguidos, el agujero que el suelo, la carretera por donde pasaba la carretera del año pasado de 10 ha desaparecido, no existe, ¿vale? Claro, nosotros hemos ofertado una carrera homologada, otra vez corriendo y deprisa con la federación, pues hemos tenido que, este mismo domingo, es decir, no creáis que mucho tiempo porque hay mucha saturación de pruebas homologadas. Este domingo conseguimos y es el recorrido que veis, ¿vale? Ahora lo explico súper rápido y ya está, es decir, la salida va a ser, bueno, tenemos, como el recorrido nos ha obligado a hacer ahí unos encajes de bolillos también, ¿qué ocurre? Que tenemos que separar las 2 carreras en 1 hora, porque si no se cruzan. En una caja de zapatos yo no puedo extenderme mucho, ¿vale? Entonces me han encajonado ahí y la carrera del 5, que será primero, será a las 9 y vamos a comunicarlo porque todo esto ha venido a contracorriente, la del 10 saldrá a las 10. Entonces, explico primero la del 5, pero que gran parte de la del 10 coincide, ¿vale? Salimos recto desde Maestro Rodrigo y haremos un poquito más de 1 kilómetro en línea recta, hay unas pequeñas rotondas, pero que no te quita el trazado. Nada, vamos kilómetro y en el 5, bueno, vamos sorteando, hacemos... Es que tengo que venirme aquí, si no, no lo vais a entender, ¿vale? El 5, ¿vale? Salimos recto, ¿veis? Tenemos 1 kilómetro. ¿Qué vamos a jugar? Pues con el espacio que me han dado, porque esto es lo que... De aquí no podía pasar, ¿vale? Entonces, vamos jugando, ¿vale? Y volvemos, ¿vale? Esta está claro. Los encajes de bolillo han venido con el 10, porque en el mismo espacio 2 vueltas no podía dar porque se me iban a cruzar. Y tenía que ver de qué manera podía hacer ese recorrido sin que en ningún momento hubiera un cruce, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hemos diseñado? Pues lo mismo. Hemos cambiado, hemos hecho la ida y la vuelta, ida y vuelta en la misma línea, ¿vale? Y luego hemos cogido vuelta. Los 3 kilómetros que aproximadamente tiene la vuelta, llegamos hasta el Colegio Camil del Horta, volvemos, siempre por sentido de tráfico en este lado, y ya lo que hemos hecho en la otra carrera, contra la dirección, lo hacemos bien. Pues nada, llegamos hasta... Aquí está el Biopar, para que se centre la gente. Llegamos hasta la Ballestera, volvemos, otra vez Maestro Rodrigo, General Avilés, volvemos y ya a la meta. Hemos conseguido que el año pasado, las prisas son malas consejeras, el año pasado teníamos las 2 metas separadas por 170 metros, lo que supone más montaje, dos más vallas, 2
speakers, mucho follón. Este año hemos conseguido que salida y meta estén en el mismo punto. Y bueno, el recorrido es amplio y yo creo que os va a gustar mucho. Y con esto os he explicado, ¿vale? Y muchas gracias. Molt bé, Vicent. Bueno, mireu que hem donat una notícia de que una bona notícia que enguany pues, bueno, torna a ser homologat, ja ho dèiem, però penseu que ahir no, el diumenge encara estaven en els jutges de la federació homologant, fent el recorregut, però bueno, s'ha aconseguit, però pues, dissortadament no, ens obliguen a que comencem una miqueta més tard. Nosaltres deien 9 i 9 i mitja, serà 9 i 10 i pues, demà començarem a comunicar-lo. Si a algú li molesta, pues, bueno, li tornarem el diner, normalment quan escapa res no, però ve forçat, ens obliguen. Això no és una decisió nostra, això és l'espai que ens donen i el que ens obliga a fer la policia. De totes maneres, jo he fet el recorregut i seguirem fent-lo el diumenge i, home, per supost que mola més per la ciutat, pel centre, però jo crec que és prou xulo, la veritat. Acabem i comencem en un lloc que és molt ample per posar, doncs enguany anem a afegir, a més, més espai per a carpes de patrocinadors, un espai a veure si podem posar també una zona de postmeta més ampla en música, en un espai per a que la gent acabe i es pugui quedar en els companys, a prendre una Coca-Cola i que tinga... Ja la carrera és molt més que una carrera, però fomentarà aquesta idea, veritat. Recorreguts, horari, volia parlar també de la llengua, des de la carrera de les empreses i des de nostre esport tractem de normalitzar el valencià i de promoure el seu ús. També en la carrera tractem de fer totes les comunicacions en castellà i en valencià. Sostenibilitat, important. L'any passat donarem un pas per a nosaltres important. L'any passat vingué una empresa que s'homologà quina era la trepitjada de carboni de la carrera, d'acord? I implementarem les primeres mesures per tractar de que fora el més xicoteta possible. Per exemple, començarem a treballar en ecoembes, en la idea de que arreplegar tota la basura que deixem, que ja el fem, i que no només anarà al poal del fem i ja està, sinó que fora per a que es poguera reciclar. Ho aconseguirem, però parcialment. En ecoembes ells te posen els contenidors, però després de veure que no foren capaços de reciclar tot, d'acord? Treballarem, presentarem una camiseta l'any passat que per primera volta era en un teixit que era mig sostenible, 50%. Per enguany la camiseta que fem és 100% sostenible. Està fet d'un teixit que està, ho hem posat a la descripció, però que prové de les fibres que provenen del plàstic que està reciclat al 100%. Un pas que volem donar. I volem anar més enllà, volem que a veure si som capaços, enguany sí, de que el fem que arrepleguem el puguem reciclar. I no només això, si no passa res, estem ultimant un projecte en una associació, segurament Fundació Horta Sud, perquè ja el tenim ahí més o menys apalabrat, amb l'objectiu, ja en parlarem, d'en 2 anys ser capaços de no només mesurar i minimitzar la trepitjada de carboni que fem, sinó també implementar accions per a compensar-la i en 3 anys, en 2 anys, és a dir, en 2024, en 2026, que siga neutre. Aquest és l'objectiu que tenim a 3 anys. Enguany, la idea és començar a fer-ho. Camiseta, ja he parlat de la camiseta i ara sí, solidaritat. Jo m'agradaria que pujaren Maria del Mar, Carlos Moret i José Luis Laín, per favor. Ells són de l'associació Natània, són el nostre partner solidari d'enguany i m'agradaria que els donen la paraula i que parlen ells. Jo he estat en ells un dia només, tampoc, i he estat en ells per conèixer el que fan. I ells treballen no en persones allunyades de nosaltres. L'any passat treballaren en la Fundació Vicent Ferrer, en la que tenia una magnífica relació. Organitzem, el dissabte passat va ser la carrera d'ells que organitzem nosaltres i fantàstic per un projecte en concret que tenien en l'Índia i és meravellós. Però ells no treballen en països llunyans, és que ells treballen en les persones que són ací a València, en nosaltres, i treballen les persones sense sostre de casa nostra. Maria del Mar, si voleu, doneu-li a... Maria del Mar, ella és la coordinadora, ella és de l'associació Natània i ella és la coordinadora del projecte Reobot. El projecte Reobot és el nom que porta el projecte per donar assistència a les persones sense sostre de la ciutat de València. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a José Luis poder haber contado con nuestra entidad para
el reto es solidario, que vaya todo lo recaudado pueda ser para nosotros, para la asociación. Como ya he dicho, es una asociación destinada para personas que están en situación de calle. ¿Vale? Actualmente en Valencia pues hay unas 1.100 personas en esta situación, que a lo mejor en nuestro día a día no nos damos cuenta, ¿vale? Pero que son personas como nosotros que no, pues eso, que por diferentes circunstancias pues están en esa situación, y desde nuestra entidad, nuestro proyecto, pues eso es dar continuidad. Es un proyecto destinado para los fines de semana. Es el único proyecto que está abierto el fin de semana, porque todos los recursos son de lunes a viernes y el fin de semana las personas seguían viviendo. Y de ahí nació nuestro proyecto, para cubrir ese espacio del fin de semana. Es un proyecto pequeño en el que tiene cabida todo el mundo. Pues es de baja exigencia, todo el mundo tiene cabida. Ahí tienen momento para descansar, darse una ducha, comer y pues evadirse un poquito de, pues eso, lo que cuando algo normalizado, que salimos a trabajar, estamos deseando llegar a casa, darnos una ducha y descansar, pues muchísimas personas no tienen esa posibilidad, y algo básico como higiene, dignidad del día a día. Quiero decir, os cuento así rápido, pero quiero decir, tenemos con nosotros, que le agradezco un montón que haya venido, que mejor que yo como trabajadora, pues Carlos es usuario de nuestro centro. Le pedí que viniera y que contara un poquito, ¿vale? Porque mejor que él no lo voy a poder explicar yo. Y también tenemos a José, que es voluntario, ¿vale? Que también desde aquí os animo a participar. Pues la figura de voluntario pues es súper importante, que nos ayuda cada fin de semana a poder abrir cada turno. Entonces, si quieres, José, puedes contar un poquito tu experiencia como voluntario, y luego Carlos nos dará su testimonio. Pues nada, yo soy José. Da la casualidad que también soy corredor de esta carrera durante años, es decir, que siempre que tengo la oportunidad me apunto y corro la carrera de Valencia de las empresas. Y este año, pues, doble contento, porque voy a poder participar otra vez en la carrera, y aparte un poco, pues, el donativo solidario es para la ONG con la que colaboro. Yo los conocí a raíz de mi empresa, que hacía también actividades solidarias, y me pusieron en contacto con ellos. Yo buscaba, cuando empecé a buscar algo de voluntariado, pues eso, que hace 10 años, pues eres más joven, tienes la motivación, oye, pues ¿por qué no voy a participar y ayudar en algo más? Pero yo buscaba más, pues, trabajar con niños, ¿no? Siempre buscas algo más fácil, ¿no? O que crees que es más fácil. Y cuando me dijeron, joder, con gente de la calle, gente sin hogar, yo diciendo, madre mía, primero, me van a atracar, me van a, ¿sabes? Me tendré que echar mucha colonia, no sé, me da mucho respeto, ¿no? Trabajar y colaborar con esta gente. Y ellos me han enseñado a mí que son gente normal, ¿sabes? Que he aprendido, porque yo me acuerdo cuando antes de empezar a trabajar con ellos, pues yo cuando iba por la calle, te cruzabas a uno y te cruzabas de acera, o intentas evitarlos, ¿no? Entonces, gracias a este voluntariado, más que yo ayudar a ellos, ellos me han ayudado a que los vea como personas, a darles visibilidad, a que cuando me cruce ¿sabes? Cuando me los encuentre, pues pueda saludar y hablar con otra persona de la calle. Y que ni te van a robar, ni te van a hacer, igual te puede robar el vecino, ¿sabes? Es decir, que no porque esté en la calle es peor persona que tu propio vecino. Entonces, pues para mí cada día, no voy cuando puedo, o sea, que más simplemente tiene que estar detrás de mí, oye, ¿cuándo vienes? Pero cuando puedo voy, y me gusta echar una mano, y el día que voy, la verdad que vuelvo a casa más contento. Me cuesta, ¿no? Porque es fin de semana, a veces es a las 8 de la mañana, pero luego realmente ves el mundo de otra forma. El día que vienes, esas 4 horas que has estado con ellos, pues dices, joder, qué afortunado soy, qué suerte contar con una familia, contar con amigos, tener mi trabajo, y bueno, me ayuda a mí a tener en cuenta y a valorar todo lo que tengo en mi vida, y me ha servido también a que no tenga miedo de una persona que está en la calle, a que si veo con ellos y me preguntan, ¿por qué no voy a hablar con ellos?
son personas normales y habituales que han tenido mala suerte en su vida por, bueno, ahora nos cuente su experiencia, pero por problemas familiares, por a lo mejor adicciones algunas veces, y bueno, pues han estado menos arropados y han podido caer en cosas que los demás a lo mejor no hemos caído. Y nada, mi experiencia es que quien quiera probar, que contacte con María del Mar, que la verdad que es decir, ahí se va cuando se puede, hay un grupo de WhatsApp y en función de la disponibilidad que tiene la gente, pues va o no va y el rato que pueda. Y pues, ¿qué hacemos ahí los voluntarios? Pues, bueno, nos repartimos un poco las funciones, ayudamos un poco pues, a estar pendiente de la consigna, de cuando ellos dejan las cosas, ayudamos a gestionar un poco los turnos de ducha y a repartirle los enseres básicos de la ducha, o repartir un poco el desayuno, las comidas, y si tienes tiempo, pues juegas una partida de ajedrez con ellos, hablas con ellos o lo que quieran contarte. Nuevamente, ellos están encantados de hablar, así que normalmente suelen buscarte. Y nada, ya pasó a Carlos el turno. Hola, buenas tardes. Me llamo Carlos y llevo en situación de calle cerca de año y medio, 2 años. Para mí, ¿qué significa robot? Pues robot significa pues mucho, más que nada porque, como ha explicado antes María del Mar, es un sitio que está abierto el fin de semana, es el único recurso que está abierto el fin de semana, y puedes tener un sitio donde puedes tener tus cosas guardadas en consigna, tienes un sitio donde ducharte, tienes un sitio donde poder descansar y donde poder comer. También es un lugar donde, como ha explicado también José, es un lugar donde puedes interactuar tanto con los trabajadores como con los voluntarios y con el resto de usuarios. Es un lugar donde la ducha es algo importantísimo porque evita el estereotipo de la persona en calle, que suele ser persona sucia, y en realidad no, somos gente normal, gente que hemos caído por motivos diferentes. Yo en mi caso caí por motivos familiares, por tener que cuidar a mis padres que estaban enfermos. Puse mi vida en stand-by para dedicarme a mis 2 padres, mi madre con Alzheimer y mi padre con Parkinson. Entonces, claro, volver a reanudar tu vida después de estar 2 o 3 años cuidando a tus padres, pues es complicado. Y me vi en esta situación. Y gracias a Robot y a otras ONGs he podido seguir adelante. Y la verdad, me alegro mucho de poder decir que soy parte de la familia de Robot. Un sitio donde te tratan con dignidad. Y como ha dicho antes, somos gente normal. Porque tú ves la gente que vas en la calle y piensas, son gente inculta que no sabes. Y hay gente que tiene hasta carreras. Gente que hablas con ellos y te hablan de cualquier tema perfectamente. O sea, que no somos el típico gente drogaditos que están en la calle por su mala cabeza. Hay gente que sí, pero la mayoría somos gente que por circunstancias de la vida, por un mal divorcio, por muchísimas cosas, hemos ido a parar a la calle. Entonces, lo que intentamos es que yo, gracias a Dios, y ya lo sabe María del Mar, ya estoy viendo la luz al final del túnel. Y entonces ya, pues, gracias a Robot, pues tenemos la oportunidad de sentirnos dignos. Bueno, pues molt bé. Jo, abans de dir que anava a ensenyar la camiseta, esta és la camiseta d'enguany, ¿vale? I l'havia preparat per a donar-te-la a tu, ¿sabes? Que moltes gràcies. Pues podemos pasar a Carlos. Bueno, aquí sí. Todo. Era per la talla, de que crec que és un poquet... Pues entonces me la quedo. Entonces me la quedo. A Carlos li donaré una, però altre dia. Muchas gracias. Bueno, pues moltes gràcies. No sé vosaltres, però jo estic especialment... O sigui, sempre, no? Sempre el partner solidari ha sigut com lo típic que es diu, però de veres, no? Com l'ànima del projecte, i cada any és especial i diferent. Però el d'enguany, això de que sigui una cosa tan propera, pues jo crec que... És que el que ha dit José, jo només he anat un dia, però l'experiència que deies és que, a veure, tu dius... Si me'l veig me dona pur, no? A lo millor me fa por. Però arribes ahí i és de veres que el que estàs, pues, bueno, pues, igual que estem així, pues, estàs en persones que estàs ahí xerrant i dius, tio, mira que són faves, perquè al final tots són persones i punt. Així que me fa especial il·lusió. ¿Vale? Gràcies. I
A veure, per a concloure ja, volia posar un teaser que hem preparat, no sé si ho heu vist, està clavat en la pàgina web, però el farem fa uns mesos, no? Fa uns mesos no, fa 2 o 3 setmanes, i anem a posar-ho i ja concluïm la presentació. A veure, Javi, el clave, No es solo una carrera. El ambiente de expectación en la empresa, cuando ya está marcada la fecha en el calendario. No es solo una carrera. Las charlas diarias con tus compañeros y compañeras imaginando el día de la prueba. No es solo una carrera. Las confidencias en los entrenamientos. No es Solo una carrera. Esas cosquillas en el estómago cuando el grupo se dirige a la salida. No es Solo una carrera. La emoción de las primeras zancadas en compañía de los tuyos. Sentir el apoyo cuando te falta el aliento. Vivir una experiencia de superación compartida. ¿Aceptas el desafío? no te lo puedes perder. Nos vemos el 5 de mayo. ¡Te esperamos! Bueno, pues donem per presentada, no, la carrera d'empreses i a veure, espero que ho passeu molt bé tots. Sí? Pues mira, fem una pausa de 2 minuts perquè me descarregue la presentació i continuem en la ponència de Gonzalo Miano, d'acord? Ara el presentem.